Hola, mis bellas hermanas, bienvenida a esta sexta lección de esta serie de estudios bíblicos Orando Constantemente. Muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Hoy estaremos mirando otro ejemplo de oración en la Biblia y vamos a desglosar, vamos a abrir para así ver con más detalle y aprender sobre quién oró, cuáles fueron las circunstancias, cómo respondió Dios y cómo vamos a ver cómo podemos tomar de esta oración y poder aplicarlas en nuestras oraciones diarias para así fortalecernos espiritualmente. Hoy el ejemplo de oración en la Biblia que veremos lo vamos a ver en el libro de Daniel capítulo 9. Recuerden que en cada lección hay un enlace con una guía de trabajo. Como siempre les recuerdo, ustedes pueden descargarla e imprimirla y así vamos desarrollándola juntas a medida que avanzamos en el estudio. Pero siempre les hago la aclaración de que es como ustedes mejor les parezca, como ustedes se sientan más cómodos. Lo más importante es que podamos disfrutar y aprender de este estudio juntas. Pues bien, la oración, el estudio de la oración, el ejemplo que estaremos viendo hoy es en el libro de Daniel capítulo 9 y estaremos mirando del versículo 3 hasta el versículo 19. Vamos a leerlo todo. Sé que es una lectura muy larga, pero es importante porque así vamos a poder capturar toda esa oración que él estaba haciendo. Así que les invito a que me acompañen a leerla juntos. Empezaremos desde el versículo 3. Daniel 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y toda Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy,
hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración a tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vean, mis hermanas, por qué era importante leer eso, porque ahora pudimos capturar esa oración que estaba haciendo. Esa es la oración por el profeta, hecha por el profeta Daniel. Es una oración de confesión, es una oración de pedir perdón por la iniquidad, es recordar las transgresiones que el pueblo de Israel estaba cometiendo contra Dios. Y es aquí por eso, por todo eso, por lo que ora Daniel. Él reconoce el pecado y la infidelidad de la nación israelita. Y aquí él va a Dios a que lo escuche, a que quite su ira sobre el pueblo de Israel por todo lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Y es aquí que lo llevó a él a este punto de ir en oración a Dios para que Dios perdonara a su pueblo. Sabemos que en el libro de Daniel, la nación de Israel, específicamente el reino de Judá, había sido llevado en cautiverio, al cautiverio de Babilonia. Y Daniel era un hombre joven cuando fue llevado a la ciudad de Babilonia y fue llamado a servir en la corte real del rey Nabucodonosor. Vemos también que en la primera parte de los 6 primeros capítulos de Daniel, se habla de recuerdo de la historia, nos habla sobre la historia de lo que estaba sucediendo con Daniel durante ese periodo de cautiverio. Él sirvió a los reyes, él fue un asesor, él estuvo al punto del mando de los sabios de Babilonia, era una persona muy buena y era incluso reconocido por los reyes de Babilonia y luego de Persia. Pero durante todo ese tiempo, Daniel siempre fue un hombre fiel a Dios. Él era un hombre muy bueno, era un hombre de integridad, era un hombre de oración, era un hombre de convicción y siempre defendía todo lo del Señor y era sobre todo, era un hombre muy justo. Entonces, vemos que en los primeros 6 capítulos del libro de Daniel son históricos y la mitad del libro de Daniel, que viene del capítulo 7 al capítulo 12, son las visiones que Daniel estaba recibiendo de parte de Dios, son más bien visiones proféticas. Pero lo interesante de aquí con Daniel es que en los primeros 6 capítulos, él era el intérprete de estas visiones y en la mitad del libro, Daniel era el receptor de estas visiones, por lo que este es un libro sorprendente del testimonio de la sabiduría de Dios. Las profecías que Daniel recibe son nuestras profecías que hablan al reino de Dios que se establecerá y que no caerá. También habla de lo que iba a suceder con las demás naciones y que se iban a derrumbar, pero sobre todo habla de que vendrá un reino que nunca será destruido. Y este es un libro maravilloso de la sabiduría, de la soberanía de Dios, de su propósito eterno. Pero en el capítulo 9 es allí donde vemos que Daniel
se pronuncia esa oración, hace esa oración a Dios. Pero es interesante ver el comienzo de este capítulo 9, en el que el rey Darío era el gobernante en ese momento y Daniel está hablando acerca de lo que había sucedido durante ese primer año de su reinado. Hablaba de que él había descubierto algo que le reveló una situación, que le reveló una información muy significativa y dice que él lo entendió por los libros. Esto lo podemos ver en el versículo 2. Acompáñenme a leerlo para así nosotras podemos entender más acerca de eso. Y dice así: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, vemos que Daniel había descubierto lo escrito por Jeremías, de que existía una profecía del cautiverio por 70 años. Entonces, aquí él había recibido toda esta información y es luego que él va en oración a Dios, hace esta oración de confesión y le pide a Dios que perdone y que deje que su ira y su furia se alejen de la ciudad de Jerusalén. Entonces, esto es aquí una oración de confesión del pecado del pueblo de Israel. Es una solicitud del perdón a Dios, del perdón de pecado, que Dios perdonara, que los perdonara. Ahora bien, en su hoja de trabajo, la pregunta número 3 dice: ¿en qué estado físico la persona que ofrece la oración se acercó a Dios? Pensé que era interesante que pudiéramos ver aquí la actitud que tenía Daniel cuando hizo esta oración y la podemos ver en el versículo 3. Acompáñenme a leerlo nuevamente. Y dice así: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y esto es casi la idea de duelo, de la verdadera sujeción, humildad, de pena por los pecados de la nación israelita. Y aquí él vino con una sinceridad de pedir perdón y presentar estas confesiones de pecados a nombre de esta gente, a nombre de la gente. Vamos a ver la número 4. ¿Dios respondió a esta oración? Bueno, sabemos que se hablaba de la profecía acerca de cómo Dios iba a perdonar a su pueblo y que su pueblo iba a salir de cautiverio y que regresarían a su tierra. Entonces, Dios respondió a esta oración. Dios los perdonó, permitió que regresaran, así que Dios les concedió el perdón. Y esta, hermanas, es una garantía que todavía tenemos hoy. Hay una promesa que podemos ver en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, acompáñenme a leerlo. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Aquí claramente nos está diciendo que si confesamos nuestros pecados y venimos ante Dios, y venimos ante Dios con un corazón quebrantado, que un corazón contrito, que realmente lamentamos y aceptamos que hemos cometido error, que le hablamos nuestros pecados y las faltas que hemos cometido, aquí Dios dice que nos perdonará y nos limpiará de toda injusticia. Y esto es una bendición, el poder tener perdón de pecados. Veamos qué nos dice la pregunta número 6. ¿Qué podemos aprender de esta oración y cómo podemos aplicar a nuestra vida personal de oración? Aquí en esta lección, mis hermanas, no olviden lo importante que es estas oraciones de confesión. No olvidemos confesar nuestros pecados a Dios, de pedir perdón por estas faltas que hayamos cometido. Él ha prometido el perdón, pero tenemos que llevarles estas confesiones a Él
por lo que la oración de confesión es muy importante y es parte de nuestra oración, de nuestra vida de oración. Pues muy bien, nuestro impulso de oración para el día de hoy, recuerden que es nuestra ayuda para nuestras oraciones, son las ayudas, los motivos que nos pueden ayudar. ¿Se acuerda que estuvimos hablando acerca de cómo podemos tomar elementos de estos versículos para que nos ayuden en nuestra oración? El versículo que veremos hoy está en Salmos 32:5. Salmos 32:5. Y dice así: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estas son las palabras hechas por David, un hombre con un corazón conforme a Dios. Él era un hombre que había cometido pecado, cometía muchas faltas, pero él sabía reconocer sus pecados y él sabía y confiaba que si él confesaba a Dios y se arrepentía de ese pecado, él sabía que Dios lo iba a perdonar. Él admitía y reconocía de todo corazón. Así que, mis amadas hermanas, las animo para que el día de hoy hagamos una oración de confesión por algo que estemos luchando, algo que nos esté pasando y no nos atrevemos a ir a Dios, a hablar con Dios. Recuerden que es importante sacar todo eso que tengamos en nuestros corazones, porque si no, eso va a ser una brecha entre nosotros y nuestra relación con Dios. Tenemos que ir ante Dios, confesarle lo que nos está pasando, pedirle perdón por nuestros pecados. Y recuerden que Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que, mis hermanas, las animo a hacer esta oración de confesión. ¡Wow! ¡Qué interesante todos estos ejemplos que hemos estado aprendiendo! Primero estuvimos hablando sobre la oración de espera. Segundo, estuvimos hablando sobre esa fortaleza en momentos específicos. Tercero, sobre el agradecimiento, y hoy sobre la oración de confesión. Espero que todas estas lecciones sean muy útiles para ti, que las puedas aplicar en tu vida, así como han sido muy útiles para mí también. Las espero, mi hermana, para aprender otro ejemplo en el día de mañana, otro ejemplo de oración en el día de mañana. Así que Dios me las bendiga ricamente, que tengan un maravilloso día y un fuerte abrazo.